7 meses más de guerra es el tiempo que Israel estima podría prolongarse la ofensiva en Gaza para aplastar al grupo Hamás y sus capacidades gubernamentales y militares. Así lo dijo el asesor de Seguridad Nacional de Israel, para quien la guerra es necesaria y está justificada. Ello mientras tanques israelíes siguen avanzando por segundo día consecutivo sobre Rafah en medio de la condena internacional por la ofensiva. Estamos recibiendo numerosas llamadas de ayuda de los ciudadanos de las zonas de Tel al-Sultan, ya que los cuadricópteros apuntaron a los ciudadanos desplazados en las zonas donde se alojan, es decir, en las zonas seguras. También hoy el ejército israelí aseguró que tomó el control de un corredor estratégico que corre a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto, cerca de la ciudad de Rafah. Entre tanto, algunos gazatíes huían despavoridos tras el ataque de Israel contra el campo de refugiados de Rafah, que dejó 45 muertos y 200 heridos. Reveló hoy la prensa estadounidense que bombas fabricadas en Estados Unidos habrían sido usadas en el ataque, aunque la Casa Blanca descartó confirmar el origen de las bombas. Las FDI deberían hablar sobre su conducción de esta operación en particular, y eso incluiría, como esperaríamos, que en su investigación se incluyera la discusión de qué fue lo que se utilizó. A pesar del mortal ataque de Rafah y de la creciente presión internacional a favor del fin de la ofensiva, la administración Biden dijo que no alteraría su política hacia Israel, sugiriendo que aún no se había cruzado la línea roja que obligaría a cambios en el apoyo estadounidense. Es este reporte desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América para Telearuba. El presidente Daniel Ortega calificó a su hermano Humberto Ortega como traidor a la patria por condecorar a un militar de Estados Unidos en 1992, cuando fungía como el jefe del ejército del país. ¿Cómo es posible, general, que haya utilizado esta medalla para condecorar a un miembro del ejército de los Estados Unidos? Y evidentemente constituye un acto de entreguismo y traición a la patria. Sin mencionar su nombre, el mandatario acusó a su hermano de haber traicionado a la revolución sandinista. Organizaciones opositoras denuncian que el general retirado Humberto Ortega permanece en prisión domiciliaria de facto desde el pasado 19 de mayo, tras criticar al gobierno de su hermano. La reacción de haberlo perseguido y haberlo dejado con casa por cárcel, porque dijo algo que no le gustó, me parece en primer lugar una gran síntoma de debilidad. El líder opositor Juan Sebastián Chamorro afirma que los señalamientos contra su propio hermano es un mensaje a las Fuerzas Armadas. Quieren mandar un mensaje clarísimo a ese círculo íntimo de poder que lo mantiene, como es el ejército y la policía, de que en primer lugar no se van a permitir ningún tipo de crítica, sino que hasta su propio hermano puede ser declarado traidor. Mientras, organizaciones de la disidencia denuncian que el general retirado es un preso político, la Policía Nacional informó que el exmilitar se encuentra bajo custodia médica. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Telearuba. Justiça de Santo Domingo ha extraditado el grupo holandés bajo Holanda. El grupo AGI está acusado de narcotráfico, asesinato, secuestro y corrupción. Como também a informar que o grupo AGI ameaçou o primeiro-ministro Mark Rutte e princesa Amalia. Segundo a autoridade, o grupo AGI aguarda arrestar em abril 2023 para estar vinculado com a organização criminal conhecida como la Mocro Mafia e No Limit Soldier. Para ter notícia, me Fabiola Hernandes.